Heladería Mimos, cumpliendo 45 años de sabor que nos une. Mimos trabaja para todos los gustos, por esta razón trae el nuevo Flips con helado, junto a sus sabores tradicionales para todos aquellos que, como yo, convierten a Heladería Mimos en su favorita. Visítanos en cualquiera de sus sucursales, la que esté más cerca de ti. CC Plaza Las Américas, sector Humboldt, desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. O en el centro de la ciudad, CC Galerías Antaño, pasos arriba de la Plaza Bolívar, desde las 11 a.m. hasta las 6 de la tarde, de lunes a domingo. Heladería Mimos, 45 años de sabor que nos une. Síguelo, @Mimos Heladería. Bienvenidos a Con Daniel Aray, el podcast en su temporada 2025. Recuerden que Con Daniel Aray es un espacio para motivar, inspirar, crecer, aprender y transformarnos juntos. Pero no solamente eso, aquí también contamos historias que inspiran, historias de vida, conversaciones distendidas, relajadas y muchos de los temas que nos sirven a todos para ser mejores personas. No olvides, por favor, suscribirte, comentar, compartir y darle like y multiplicar el mensaje. Consecuencias de ser irresponsable nunca la va a desarrollar. Entonces, en las familias de niños con diversidad pequeños, yo eso lo hice muchas veces, es convertirnos en mamás helicópteros. Es decir, claro, estas mamás que estamos esperando que nos digan, se me quedó y yo se lo llevo. O no sé qué, y voy. Entonces, no le permito al niño asumir responsabilidad, asumir las consecuencias de sus faltas. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se recomienda? No es que yo le voy a decir, no es que el niño dejó la lonchera por primera vez y yo ese día le digo, pues aguantas hambre porque ¿quién te manda? No, yo le llevo la lonchera y le digo, es la última vez que te la traigo. La próxima vez que se te olvide la lonchera, mamá no la va, o papá o abuelita, no te la va a volver a traer porque ya tú tienes edad de aprender. Y ahí yo le pregunto, ¿entendiste qué va a pasar la próxima vez que dejes la lonchera? Sí, que no me vas a traer y me va a dar hambre. Ok. El adulto debe ser lo suficientemente firme para mantener esa consecuencia. Y si los llama porque el niño dejó la lonchera, decirle, lo siento mi amor, te la comes cuando llegues a la casa. O puede también hacer una estrategia de revisión. ¿Qué es una estrategia de revisión? Hacer un recordatorio, así como cuando usted hace la agenda del trabajo y hoy lunes tenía que hacer esto, y tú recapitulas. Exacto. Con el chamo igualito, que ya tienes todo listo para ir al colegio, ¿qué te hace falta? Entonces ahí la gente, el chavito va a empezar a recordar, me hace falta el cuaderno, me hace falta la lonchera, me hace falta el termo, etcétera. Y o también en los chicos que lo utilizamos mucho, con los niños, por ejemplo, dentro del espectro, o los niños que no tienen una comunicación, lo hacemos con pictogramas. Entonces les hacemos como dependiendo de la condición. Claro, todo lo que tienes que llevar a la escuela está en estos pictogramas. Ve, este lo tiene, sí, Entonces, hacer un pareo de lo que está en el pictograma o en la agenda visual, que él lo tenga, ¿no? Eso desde la readaptación que tú hagas según el tipo de condición que sea. Exactamente. Según el tipo de condición que sea. Un tercer elemento. Mira, lo que yo te puedo decir es que hay una estrategia que a mí me ayuda muchísimo, que es que a los chicos les cuesta mucho las transiciones, el cambio de una actividad a otra. Y yo le digo a los papás, imagínate tú que tú estás en una fiesta y la estés pasando buenísimo, y llega tu pareja o la persona que sea y te dice, nos vamos. ¿Pero por qué? Dame 5 minutos para despedir. Y muchas veces cometemos los errores con los chicos de que no les anticipamos cuándo nos tenemos que ir. Correcto. La anticipación es una estrategia muy importante en los chicos con diversidad funcional. Decirle a un niño, ojo, esto es para cualquier niño, 5 minutos, los niños no lo van a entender, excepto que sean niños que tengan una noción del tiempo. Ocurre mucho con los chicos dentro del espectro. O que tanto se lo repites, porque si se lo has dicho hoy y se lo vuelves a decir dentro de 4 fiestas más, pues obviamente no lo va a recordar. Pero la estrategia es más que todo hacer
que el tiempo sea concreto, medible. Preciso y medible. Exacto, porque como la noción de yo decirte a ti 5 minutos es tan si abstracta, no lo cumplo, ajá. O sea, de repente el niño va a sentir que esos 5 minutos fueron 1 y te va a hacer un berrinche y una pataleta porque no lo entiende. Entonces, estrategias como, por ejemplo, tener un relojito de arena y decir, o un cronómetro, o la alarma del celular y decirle, mira, cuando estoy poniendo aquí 5 minutos. Cuando el celular suene, ya es hora de irnos. Correcto. Entonces, eso hace que el chico entienda la orden más concreta, que es muy importante para los niños. Entonces, empezar a poner esas cosas en concreto que le permitan al niño decir, ok, ya no es mi mamá la que me está diciendo o mi papá el que me está diciendo que me tengo que ir, es el reloj, es la alarma que ya el tiempo se acabó. Entonces siempre, antes de cambiar de una actividad a otra, decirle, mira, te quedan 5 minutos, cuando suene la alarma ya es hora de irnos. Entonces eso se utiliza para cambios de una actividad a otra, para salir del colegio. Para las pautas o las obligaciones que cada chamito tiene. Por eso, o sea, en 5 minutos, cuando termine esto, nos tenemos que ir a dormir, o nos tenemos que ir al fútbol, o tenemos que ir a terapia. O cuando tú le pones los tiempos límites del uso de cualquier cosa, del juego, de la pantalla, del celular, de tu tiempo de ocio, porque tal, hay que cumplir la tarea, o la tarea va a tener, la vas a hacer en tanto tiempo, por supuesto siendo flexible dependiendo del caso y de la necesidad o de la complejidad de la tarea, pero que la tarea tiene un tiempo determinado, no es que la empecé a hacer hoy y la voy a entregar dentro de 3 días. Hacerla, sentarte y centrar la actividad hasta terminar. Exacto, y una cosa que sí le digo yo a todos los papás es que esto no es fácil. No es práctica diaria, todo es práctica diaria. Yo lo estoy diciendo, suena, ay sí, qué bonito. No es práctica diaria. Generalmente, los niños, cuando los papás empiezan a poner límites y empiezan a tener acciones distintas en la crianza, esto genera resistencia en los niños. Y los niños terminan portándose peor. Y por eso es que muchos papás dicen, es que eso no sirve. Pero es que no sirve porque no les has dado el suficiente tiempo para ponerlo en práctica diaria. Yo siempre digo que si los golpes, los gritos y las amenazas y los chantajes funcionaran, todos hubiéramos pegado una sola vez o gritado una sola vez o amenazado una sola vez. Desde la crianza de los tiempos actuales, ¿cuál es la medición o el tiempo estándar que tú consideras o sugerible para que la conducta se vuelva, como le digo yo a la gente, tienes que convertirlo en hábito? Claro. Tienes que convertirlo en hábito. Así es. Mira, la verdad sería irresponsable de mi parte decir un tiempo, porque primero, cada dinámica familiar es distinta. Y cada niño es distinto, cada persona. Cada dinámica, cada niño es distinto. Y esto no es una receta de cocina, ¿ok? Entonces no es que yo te pueda decir, puedes meterlo en el horno tanto media hora y va a funcionar. No. Yo lo que siempre le digo a los papás es que como papás tú tienes el enorme privilegio de poder elegir qué tipo de papá quieres ser. Y lo eliges independientemente de lo que tu hijo va a hacer. Tú puedes elegir ser el papá que va a gritar, pegar y amenazar y desde tu ego herido reaccionar, o puedes elegir ser el papá que va a decir, independientemente de la conducta que tenga mi hijo, yo voy a elegir gritar menos, buscar más estrategias de crianza respetuosa y preservar el vínculo afectivo. Tener paciencia y tener, o sea, sí, porque hay una corresponsabilidad desde tu rol como adulto y como ser humano, y hay una corresponsabilidad del chamo. Somos 2 seres humanos distintos conviviendo. Así es. Conviviendo, porque el hecho de que seas mi mamá, mi cuidador, mi papá, mi tía, o el ser más importante de la vida, porque es el ser con el que más cuenta. Somos 2 seres independientes y con una vida en construcción o en evolución, dependiendo de la etapa, pero somos 2 seres humanos distintos conviviendo. Así es. Eso tampoco se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar. Y otra cosa importante es que a mí me da mucha risa porque muchas veces yo escucho papás decir, es que es un malcriado. Entonces yo le digo, ¿y quién lo crió? O sea, él no se malcrió solo. ¿Dónde está tú? Entonces, claro, los niños no nacen conociendo este tipo de cosas. Ninguno nacimos sabiendo nada de lo que somos. De hecho, los niños no tienen la capacidad de manipular. A mí cuando un papá me dice, es que él me manipula o él manipula a la mamá, no. Él simplemente está usando lo único que él ha aprendido que le funciona.
Desde el momento donde el entorno le demuestre que eso ya no funciona, él va a... ¿Y por qué le funciona? Porque tú lo estás permitiendo. Porque tú cedes, porque al final... Lo estás permitiendo. ¿Qué ocurre? Que también tenemos adultos que nos cuesta contener las emociones displacenteras en nuestros niños. Correcto. Entonces, a los adultos... O porque se vuelven emociones displacenteras también en el adulto. Porque no las sabes manejar. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo un niño frustrado y yo no sé manejar yo misma mi frustración, al ver eso en mi hijo, yo lo voy a querer rescatar de esa emoción y termino cediendo a lo que él quiera tener. Patricia, aquí es importante, antes de que se nos acabe el tiempo, y además porque me parece súper loable y súper práctico y realista, que también queremos es demostrarles que lo hacen todos. No es que lo van a hacer ustedes, lo hacemos todos. Incluso los que no tenemos hijos, uno siendo adulto también tiene que adquirir disciplina. Claro. Todo es en base a la disciplina. Así Todo. No importa la etapa o la edad de la vida en la que tú estés, la disciplina tiene que ser una premisa y hábito. Así es. Simplemente. ¿Cómo lo has aplicado y qué te ha funcionado a ti desde tu entorno con tu hijo? ¿Qué te ha funcionado y qué te ha sido? La disciplina positiva tiene algo valiosísimo y es que parte de la premisa de que debe ser amable y firme para las dos partes. Los adultos nos olvidamos de ser amables con nosotros. Si el adulto cuidador no se cuida, si el adulto cuidador no sabe ponerse límites a sí mismo y ser respetuoso con sí mismo, no va a poder aplicar estas estrategias con los niños, con ninguno. Entonces, una de las estrategias más importantes que aplicamos es acompañar a los padres y cuidadores sobre el autocuidado. Correcto. La importancia del autocuidado en el padre o en la madre para poder cuidar al hijo. ¿A qué me refiero con autocuidado? Es aprender a delegar, es aprender a tomar decisiones que lo cuiden a uno. Es que estos procesos deben ser respetuosos con el niño y con el adulto. Correcto. Entonces, muchas veces los papás terminan haciendo cosas por encima de sus capacidades para satisfacer algo del niño y terminan siendo irrespetuosos con el niño. Entonces, siempre les digo, si tú quieres que tu hijo aprenda a respetarse y a cuidarse, lo tiene que aprender de ti. Correcto. ¿Cuánto te respetas? ¿Cuánto te cuidas? ¿Cuánto pides ayuda? ¿Cuánto delegas? Porque si tu hijo ¿Y cuánto lo respetas? A él, claro, es bilateral. Pero sobre todo es si tu hijo pudiera dar una expresión de cuánto tú te respetas a ti, de cuánto tú te cuidas a ti te gustaría que tu hijo se cuidara y se respetara en esa misma medida. Y muchas veces, cuando trabajamos esto, nos damos cuenta de que los papás no se cuidan, de que los propios papás no saben contener sus propias emociones, de que los papás terminan sobrecargándose de trabajo para no sentir. Entonces sí vemos que mucho de lo que hay detrás de problemas conductuales en los niños los podemos ver porque hay un desconocimiento emocional también del adulto que contiene, ¿no? Entonces, sobrellevado a que si estamos hablando de familias que tienen diversidad funcional, mi recomendación es que todas las personas que reciben un diagnóstico a la edad que sea, deben tener un acompañamiento psicológico porque eso es un duelo. Entonces el adulto tiene que aprender a transicionar por ese duelo y de esa manera decir, ok, ahora esto es el hijo que yo tengo. Porque ¿qué pasa? Hay una disociación entre el hijo que yo soñé y el hijo que tengo en este momento. Cuando el papá no asume eso, y eso no quiere decir que no querramos al hijo, completamente lo contrario. Eso quiere decir que yo tengo que aceptar que es otra realidad para la que no estamos preparados. Ese es un concepto que nunca pasará. Y no solamente en la diversidad, en cualquier contexto de la vida. La aceptación es la premisa de todo. Sin aceptación, nada. La aceptación es todo. Así es. Porque cuando tú aceptas, empiezas a entender, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer con lo que me pasa o con lo que le pasa al entorno? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo sumar? ¿Y cómo no puedo, o puedo dejar de verlo como una limitación frustrante, de la cual, si lo veo desde la limitación frustrante, no la voy a mejorar. Así es. Y no la voy a cambiar, no la tengo por qué cambiar porque es una realidad. Punto. Y es una realidad que no depende de mí. Así es. Mira, a mí hay un cuento que me encanta
que está en internet libre para que la gente lo pueda revisar, que se llama Mi viaje a Holanda. Mi viaje a Holanda. Yo no sé si lo has leído, pero es la historia de una mamá que cuenta un cuento cuando su hija nace con síndrome de Down. Y el viaje a Holanda cuenta la historia de que ella dice que ella se preparó, que su preparación para el nacimiento de su hija era cómo prepararse para ir a Italia, como si ella hubiera ido a Italia. Entonces ella sabía lo que comía en Italia, se sabía el mapa para dónde iba a ir, toda la ruta, la ropa que utilizaban, había aprendido italiano y ella se había preparado para llegar a Italia. Pero que cuando ella ya iba en el avión, de repente le dicen, lo sentimos, pero su vuelo ha sido desviado y ahora usted aterriza a Holanda. Entonces, para ella es como la similitud de todo el trabajo que hizo lo reflejó a: me quedé tanto tiempo pensando en por qué no fui a Italia que dejé de disfrutar lo bonito y valioso de Holanda. Entonces, ese es un cuento que yo siempre regreso a leerlo porque nunca está de más recordarlo. Búsquenlo. Pero además siempre se lo recomiendo a los papás, a los maestros, a todas las personas realmente que quieren conocer un poquito más sobre diversidad funcional. Con diversidad funcional o no, sin diversidad. Claro. No sin diversidad, es más, hasta uno, para las personas que tengan o no tengan discapacidad, que estén en esta edad adulta, en edades similares a las mías, los 30 o más allá de los 30, y lo quieren leer, eso también es un recordatorio de actitud también. Pero es que tú sabes qué te voy a decir yo, que yo creo que al final todos formamos parte de la diversidad. Correcto. Entonces, nos hace más empáticos conocer las historias de otras personas que hayan vivido cosas que nosotros no hayamos vivido. Y además otra cosa que te voy a decir, Daniel, es que nunca estamos exentos de la discapacidad. Nada. O sea, hay personas... Exentos de nada. De nada. Pero como estamos hablando de la diversidad, pero hay personas que realmente, como le digo yo a los papás, le digo, hay papás que se enfrentan a esto cuando sus hijos nacen. Hay otros papás que se enfrentan con esto cuando sus hijos están en etapas escolares. Pero hay personas que se enfrentan a esto cuando sus hijos ya son adultos, o incluso hijos que se enfrentan a la discapacidad de sus padres. Porque al final todos vamos a envejecer y podemos empezar a tener patologías psiquiátricas. O podemos perder capacidades que son normales de la edad. O tenemos un accidente de tránsito, o sea, pueden ocurrir tantas cosas que yo creo que Dios nos libre, pero nadie está exento y pasa. Exacto. Pero además de eso es que el saber nunca estorba. Correcto. Entonces, todo lo que podamos aprender que nos lleve a ser parte de una sociedad más inclusiva y empática, sin duda alguna va a ser un enriquecimiento para la mente. Regálame un ejemplo, Patricia, en tu caso, porque les quiero también acotar que ella lo vive en primera persona porque tiene un hijo con discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad tiene tú? Bueno, Alejandro nació con una condición, yo siempre digo que cuando él nació nos informaron que él tenía el 60% de probabilidades de ser sordo-ciego. Okay. Y yo particularmente y todo el entorno nos aferramos al 40% que teníamos. Por eso de que decimos que yo elijo qué hago con lo que tengo. Hoy en día él tiene una pequeña discapacidad visual porque hay un ojo por el que no ve 100%, pero escucha perfecto, así que no está no entra dentro de una certificación de discapacidad como tal. Nosotros lo que decidimos fue qué tenemos que hacer para acercarnos más a ese 40% de posibilidades que no tuviera la sordoceguera, ¿no? Pero durante todos esos años yo sí le decía a los papás, o lo que yo apliqué, que se lo digo a todos los papás, y es una de las terapias que para mí es más efectiva, que se llama enzimoterapia. Y la enzimoterapia es estar encima de las necesidades del niño, por encima de lo que nosotros muchas veces queremos. Es decir, nosotros tenemos que buscar especialistas que nos apoyen, porque esto no es algo que tenemos que hacer solos, y hacerles caso. El tema es que muchas veces nos peleamos con lo que los especialistas nos están diciendo. A ver, hay especialistas de especialistas, ¿verdad? Por supuesto. Pero tú teoría, puedes discernir, exacto, elegir. Pero, por ejemplo, si tu hijo necesita terapia, ve a terapia. Si tu hijo necesita un medicamento y ya tú te asesoraste y viste una primera persona y un segundo especialista, dáselo. Dale la oportunidad de que lo utilice. Porque al final estamos potenciando la calidad de vida. Exactamente. Estamos potenciando la calidad de vida. Y que muchas veces, por miedo, nos negamos a darles unas opciones que permitan que este niño saque todas las habilidades que tiene. Entonces... ¿Qué edad tiene tu chamo ahora? 21 años.
Sí, 21 años y está en la universidad y se ganó una beca y gracias a Dios es un chico súper independiente. Pero ¿Qué decidió estudiar? Física, Porque física pura. le va. Sí. Maravilla. Pero lo que te quiero decir es que los primeros años son fundamentales para que los niños aprendan de autovaloración, aprendan de capacidades, sus propias capacidades, y también que aprendan cuáles son sus limitaciones, porque creo que nos centramos solo en mostrar lo bueno, y yo creo que una parte fundamental del ser humano es también reconocer cuáles son mis limitaciones. No lo sabemos todo y no en todo somos buenos, y que chévere ser ignorante en esto. Eso. Y desde una limitación yo poder decir, tengo que pedir ayuda. Ni me quedo en la limitación, o sea, porque voy a hablar y voy a vivir desde mis limitaciones. No, es hacer consciente las limitaciones, al igual que se hace consciente las capacidades. Así es. Pero ¿qué ocurre? Que si yo sé mis limitaciones, entonces yo voy a poder buscar ayuda para que esas limitaciones no me manden, por decirlo así. Correcto. O, por ejemplo, decidir, bueno, si yo sé que tengo una limitación visual, bueno, de repente no me pongo a estudiar piloto, porque entonces ya sé que eso va a ser un problema para mí. Entonces ahí hay un aspecto de matriz FODA. Ajá. Que matriz FODA es las fortalezas y las oportunidades o las potencialidades que cada quien tiene. Exacto. Según la edad que tenga. Cuando sea chamo, bueno, la mamá o el papá o el cuidador o el familiar le ayudará a buscar esa potencialidad. Cuando seas adulto, tú revisas tu matriz FODA, que en esencia es buscar, identificar y saber para ti en eso en lo que eres bueno, aferrarte a eso, desarrollarlo y reforzarlo para funcionar desde allí. Así es. Funcionar desde allí, consciente de lo que en lo que no lo eres, por supuesto, pero como aquí se trata de potenciar la fortaleza, pues vas a potenciar eso en lo que sí eres bueno. Así es. Y ahí te aferras. Uh-huh. Patricia, una conclusión para este encuentro. Bueno, que te gustaría compartir a los papás. Sí, la verdad me gustaría, o a las personas que nos ven. Sí, me gustaría decirles que el camino de la disciplina positiva no es el más fácil, sin embargo es el más placentero, y que la crianza no es una carrera de velocidad sino de resistencia, porque además criamos todos los días, no solamente cuando nuestros niños están pequeños, sino cuando ellos están grandes y son capaces de su papá y pedirles consejos. Y eso es lo que nosotros queremos, no que los hijos aprendan a hacer caso y ser obedientes, sino que aprendan a tomar sabias decisiones que los protejan a ellos, y eso empieza dentro del núcleo familiar. Y muchas veces las familias me dicen, Pati, pero es que esto, ¿cómo aplica para los niños con diversidad funcional? Y yo siempre digo que en la medida en que un papá crea en su hijo, va a crear los espacios y las oportunidades necesarias para que ese niño se desarrolle según sus capacidades, no las que el papá cree, no las que el papá quiere que tenga, sino las propias capacidades del niño. Y que para eso el papá tiene que reconocer, aceptar y apoyar al niño como es. Y para eso siempre recomiendo pues acompañamiento y asesoría, porque nos tenemos que desprender del ideal que tuvimos para ver el potencial del hijo que tenemos. Y aparte para aprender a reconocer al hijo. Así es. Reconocer al hijo es, ¿qué tipo de conversaciones estoy teniendo con él? ¿Cómo me enfoco en sus intereses? ¿Qué le pregunto? ¿Qué estoy observando desde su entorno? O sea, yo pueda reconocer, o usted pueda reconocer como familiar qué le gusta al chamo, y desde allí generar espacios de conversación para que tengan información, porque los chamos siempre dan datos. Así es. Es más, sin ser chamo, tú conversas con un papá o con una mamá como hijo, y siempre cuando hay aspectos de interés en común, es decir, mi mamá se está interesando por lo que a mí me importa o viceversa, yo puedo generar una conversación y le doy información, y entonces eso amplía las posibilidades. Mira, a Patricia le gusta esto, pero a Daniel le gusta esto, pero a fulanito le gusta esto. Así es. Que tú aprendas a identificar a tu hijo independientemente de la edad. Mira, y hay una mamá chilena que ella, creo que su Instagram es mamá terapeuta, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. ¿Cómo se llama ella? No me acuerdo el nombre de ella, pero en su Instagram se llama mamá terapeuta. Y ella me impresiona porque su hija tiene parálisis cerebral severa, está en silla de ruedas y además no habla. Pero esta mamá
aprendió a reconocer la comunicación de su hija, que esta chica asiste a clases de baile, a clases de arte, todas expresadas por la voluntad de la chica, porque la mamá entendió que su hija, a pesar de las limitaciones que puede tener, es una chica que tiene una personalidad extraordinaria, que elige hasta la ropa que se va a poner. Entonces ahí hay una gran conexión entre esa mamá y esa hija. Y de la práctica diaria. Y además de la aceptación de esa mamá, es decir, es que ella, a pesar de la limitación que tiene una voz y yo se la voy a resguardar. Entonces es como eso, ella cree en las capacidades de su hija. Esta es mi hija y vamos a potenciar. Claro, así es. Gracias, Pati, por haber estado aquí. Las coordenadas de Patricia se las voy a dejar en la descripción. Ella está en Panamá, pero también tiene atención online. Y bueno, estén pendientes de ella, de su Instagram, y estén pendientes de nosotros porque seguro nos verán haciendo cositas por allí. Gracias por haber venido, Pati. Y bueno, y bienvenida al país de vuelta cada vez que quieras volver. A ustedes muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Heladería Mimos, cumpliendo 45 años de sabor que nos une. Mimos trabaja para todos los gustos, por esta razón trae el nuevo Flips con helado, junto a sus sabores tradicionales para todos aquellos que, como yo, convierten a Heladería Mimos en su favorita. Visítanos en cualquiera de sus sucursales, la que esté más cerca de ti. CC Plaza Las Américas, sector Humboldt, desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. O en el centro de la ciudad, CC Galerías Antaño, pasos arriba de la Plaza Bolívar, desde las 11 a.m. hasta las 6 de la tarde. De lunes a domingo. Heladería Mimos, 45 años de sabor que nos une. Síguelo, @Mimos Heladería. Bienvenidos a Con Daniel Aray, el podcast en su temporada 2025. Recuerden que Con Daniel Aray es un espacio para motivar, inspirar, crecer, aprender y transformarnos juntos. Pero no solamente eso, aquí también contamos historias que inspiran, historias de vida, conversaciones distendidas, relajadas y muchos de los temas que nos sirven a todos para ser mejores personas. No olvides, por favor, suscribirte, comentar, compartir y darle like y multiplicar el mensaje.